Mi nombre es José Antonio Navarrete, me dedico a la investigación histórica de la fotografía y las artes visuales en general, pero con mayor énfasis en la fotografía. Y además de eso también a la curaduría de exposiciones, la crítica, etcétera. Pero creo que lo fundamental, mi vocación mayor es la de investigador. Excelente. José, empezamos con las preguntas. ¿Toma la fotografía un nuevo sentido a partir de esta crisis? Bueno, yo creo que de alguna manera lo que he visto repotenciado en los días de esta crisis que no acaba, como sabemos, ha sido un reforzamiento de la práctica ciudadana de la fotografía. Es algo que a mí me interesa mucho hace tiempo. Yo creo que desde el año 2003, con los sucesos de Abu Ghraib y que se empezaron a circular las fotos sobre la violación de los derechos humanos de los prisioneros, se empezó a gestar una nueva manera también de hacer o de actuar con las fotos como fotos informativas y de alguna manera empieza a gestarse una nueva forma de periodismo, digamos, ciudadano. Creo que desde las fotos que se difundieron del ataque terrorista en el metro de Londres en el año 2005, hasta la fecha, ha ido creciendo el ejercicio de una fotografía de carácter informativo, no solamente una fotografía, también del video, es decir, de una información visual construida con la fotografía y con el video por ciudadanos que no son representativos de medios o no trabajan vinculados a medios, etcétera, ciudadanos comunes que han dado también un vuelco sensible a cómo entendemos la información visual en la actualidad. Creo que esa suerte de, para llamarlo de alguna manera, periodismo ciudadano, que incluso tenemos en estos momentos en Estados Unidos algunas experiencias clave al respecto recientemente y es uno de los rasgos fundamentales en la práctica de la fotografía que se han expandido durante estos momentos de la academia, yo creo, de la epidemia, perdón, y creo que una de las cosas una de las facetas de la práctica de la fotografía que me parecen más interesantes por su repotenciamiento en la actualidad y que sin duda abre unos nuevos modos de entender la práctica fotográfica para el futuro. No te escucho. Disculpas. Te quería preguntar también cuáles prácticas o acciones dentro del campo de la fotografía consideras importante llevar adelante en este contexto. Bueno, yo creo que ha sido algo muy interesante. La pandemia ha servido sin duda, es decir, con toda esa suspensión de esta suspensión del ejercicio de nuestros sensores, de nuestra manera de conectarnos y de relacionarnos con el mundo, este confinamiento, es decir, ha habido creo también como un conjunto de prácticas que, que de alguna manera anunciaba antes, se han enfatizado. Me ha parecido muy interesante algo que han hecho muchos fotógrafos, artistas, muchos fotógrafos que entienden la fotografía como una práctica creativa en una u otra instancia de las maneras de entender la fotografía o una otra manera de entender la fotografía como una práctica creativa, que creo algunos de ellos han hecho muy interesantes trabajos. Sin duda ha habido una profusión enorme de trabajos, ha habido muchos trabajos que uno podría decir desde una perspectiva crítica, pues son muy repetitivos, etcétera. Pero yo creo que eso es lo menos importante. Yo creo que lo más importante es que ha habido por parte de los que ejercen la fotografía de una manera creativa una gran profusión de trabajos
Y me ha parecido, ya lo comentaba antes, una de las cosas más interesantes, la expansión de esa fotografía. Antes le llamábamos como fotografía, hace 30 años atrás se llamaba fotografía de aficionado, es decir, la fotografía del no profesional. Son conceptos que creo que se van haciendo también absolutamente caducos, porque las prácticas evolucionan de una manera muy rápida, increíblemente rápida, y como decía anteriormente, una de las cosas que me ha llamado la atención, quizás la mayor información que he tenido sobre la pandemia, su expansión y la percepción de la gente sobre ella ha sido la construida por la gente común, aparte de cómo se ha acompañado esta también por la práctica de los propios artistas. Yo creo que incluso a nivel informativo, como señalaba anteriormente, es decir, cómo se han organizado las brigadas médicas. Han sido gente que trabaja en esos sitios los que han documentado eso. Claro, porque estamos viviendo una época en que la tecnología posibilita una gran expansión de la práctica de la fotografía, y sin duda también hay una conciencia ciudadana en ascenso que pone esa práctica de la fotografía en función de documentar lo que está sucediendo a su alrededor. Eso me parece que es muy importante, y algunas de las mayores experiencias que he tenido, las he tenido por esa vía. Genial. José, ¿hay trabajos pasados o actuales que quieras recomendar para este momento, que te parezca importante revisitar? Bueno, realmente no, no he pensado mucho al respecto. Es decir, he tratado de vivir el día a día, con todas las complicaciones que el día a día procura. Inclusive para mí ha sido algo, digamos, motivador de reflexión, cómo el día a día en condiciones de confinamiento opera de una manera muy diferente que en las condiciones de lo que llamábamos anteriormente la vida normal, la normalidad. No sé cuán normal era, y no sé cuál es la normalidad que esperamos todavía. Yo creo que es una normalidad que todos tenemos que construir, la tenemos que construir entre todos. Pero creo que una de las más interesantes experiencias también de este tiempo ha sido que ha quedado muy subrayada la importancia que tiene el arte, la cultura en la vida del ciudadano, incluso en la vida de los ciudadanos, que nos parece a veces que eso no tiene el peso que tiene, como en las personas que están mucho más ligadas a las prácticas creativas, etc. Para mí ha sido absolutamente estimulante. De eso sí me he dedicado, es decir, yo creo que una buena parte de mi tiempo lo he dedicado a ver la experiencia de los otros. Me interesan las experiencias de los otros, y no solamente vivir las mías propias. Y una de las cosas más interesantes ha sido la profusión de circulación de trabajos, de personas sugiriendo trabajos para ver, películas para ver, libros que leer. Es decir, creo que una de las cosas que nos ha ayudado a sobrellevar la incertidumbre, esa incluso suspensión de las prácticas del afecto, que son tan importantes para la vida, una de las cosas que nos ha ayudado a hacerlo ha sido a vivir esta experiencia tan dramática, sin duda que lo es, ha sido las prácticas creativas, las prácticas del arte, la literatura, la cinematografía, etc. Y cómo algo que me ha llamado mucho la atención, no solamente esto ha sido útil para las personas que tenemos un vínculo permanente con ellas, sino para los ciudadanos que muchas veces
sentimos más distantes de ella. Entonces, de alguna manera, en estos tiempos todos hemos recibido a través de nuestros contactos, por las redes sociales, etcétera, un sinnúmero de sugerencias de qué ver, qué revisar, qué revisitar, y creo que ya es bastante para cada cual con todo lo que ha recibido hasta el momento. Me parece que eso, que lo que quería resaltar, esa experiencia de cómo nos ha acompañado a sobrellevar el confinamiento, todos los aportes todos los aportes en el arte, la literatura, etcétera, que se han creado hasta hoy. Bien, ¿y nos podrías contar a qué actividades o proyectos te estás dedicando en este periodo? Bueno, hay, digamos, como decía de inicio, primero, lo primero para mí fue, creo que el confinamiento que empezó temprano, por una autodecisión, fue tratar de entender las nuevas circunstancias de vida. Creo que pasé un tiempo tratando de entender qué cosa es eso del virus, qué cosa es este virus, cómo este virus nos afecta, qué puede pasar, viendo no sé cuántos especialistas, las opiniones encontradas, etcétera, y formando mi propio acervo de ideas al respecto. Creo que lo otro fue cómo lo vivimos colectivamente. El confinamiento es individual, o es en el marco del espacio familiar, pero cómo cuidamos la sociedad, nuestras prácticas sociales, nuestras relaciones, nuestros afectos en el medio de esa circunstancia. Para mí eso ha sido una cuestión fundamental. Es decir, cómo nos seguimos relacionando con nosotros, cómo cuidamos lo que hemos alcanzado. Y decía al respecto a eso que una de las cosas que también hice fue cómo los otros viven esta experiencia, tratar de indagar un poco cómo los otros viven esta experiencia, con amigos, con quienes no son amigos, leyendo reseñas, etcétera, para entender también cuál es el grado de relación con el mundo que hemos construido o que han construido otras personas también en estos momentos, y además de eso, en estas circunstancias, y además de eso también porque eso de alguna manera me mantenía en interacción con los demás, incluso con los demás que no conozco, que no trato, pero que de alguna manera forman parte del espacio humano que vivo. Claro, de todas maneras llegó un momento en que también, si uno no deja de ser lo que es, y llegó un momento en que, bueno, se imponen ciertas cosas, hay tareas pendientes, en particular, una de las cosas que hice, lo tengo acá, este es un newsletter del cual soy editor, se publica por Art Media Gallery en Miami, y este número 2 lo hacemos 2 editores, cada editor hace un número. Yo trabajé haciendo este segundo número. Fue una de las, digamos, cosas que hice en el tiempo del cual estuve en estado de confinamiento. Y aquí está, se puede bajar de la web, ya hay 2 números publicados, pero este en particular es el segundo, que lo presentamos hace muy poco. Y además de eso, bueno, pues investigar y escribir. O sea, adelantar proyectos. Lo que he tratado por todos los medios, es curioso que en el confinamiento, a veces más que a veces en la práctica de lo que hemos llamado antes la vida cotidiana o la normalidad, he tratado en el confinamiento de que el trabajo de investigación, el trabajo de escritura, etcétera, no me ocupe todo el tiempo, para dejarme el tiempo necesario para esas maneras de interactuar menos directas con los otros.
Genial. José, para cerrar tenemos las dos preguntas base del Festival de Fotografía del CF, de MUF, que son ¿quiénes somos y quiénes queremos ser? Bueno, yo creo que la pregunta sobre quiénes somos es una pregunta que nos tenemos que estar haciendo permanentemente, no solamente como individuos, sino también como colectivo. Y las distintas formas de operar y actuar en colectividad. Al fin y al cabo, no pertenecemos a un solo colectivo, pertenecemos a varias formas colectivas de organización humana, desde la nación, el país en que vivimos o del que somos, hasta ese colectivo pequeño que puede ser la familia, los amigos, etc. Pero hay un conjunto de colectivos con los cuales nos relacionamos y de que somos parte. Y yo creo que esa es una pregunta permanente. ¿Quiénes somos? Porque quiénes somos es también cómo somos nosotros en relación con los otros. La segunda pregunta, por favor, me decías. ¿Quiénes queremos ser? ¿Quiénes queremos ser? Yo tengo una marcada, un marcado interés, para decirlo de algún modo, por en la comprensión del funcionamiento de la sociedad contemporánea, por todo lo que pueda ser el fortalecimiento de la acción ciudadana. Y eso es una de las cosas que más me importa decir. Yo creo que el advenimiento de la democracia, cuando la democracia se establece como régimen político en el siglo XVIII, finales, y se expande en el siglo XX, la democracia ha sido hasta ahora un régimen de políticos. Yo creo que que el reto es transformar la democracia en un régimen de ciudadanos. Y creo que una de las cosas que más me interesa siempre es el ejercicio de la política desde la conciencia ciudadana, no desde la adhesión a determinados programas políticos de políticos o determinadas tendencias partidistas, etc. Es decir, creo que también tenemos que transformar la manera de comprender la política y no solamente entenderla como el respaldo a posiciones de políticos, partidos, etcétera, sino entenderla desde la construcción de programas ciudadanos políticos que no están comprometidos con determinadas líneas políticas y que por lo tanto pueden ejercer presión sobre los políticos. Yo creo que tenemos necesidad de transformar la democracia, como decía, de una democracia de ideologías y de partidos políticos en una democracia de ciudadanos, en el cual los ciudadanos construyen iniciativas políticas desde ellos mismos y entienden esas iniciativas políticas como una manera de actuar colectivamente en sociedad, pero sin que las aficiones o las adhesiones a determinadas líneas políticas empobrezcan o pudran las acciones ciudadanas. Es decir, que mantengan viva el espíritu de ciudadanía y el espíritu de participación política. Entonces, en ese sentido, yo creo que hoy por hoy, en el mundo tan complejo en que vivimos, las preguntas también de quiénes somos y quiénes queremos ser, es también preguntarnos quiénes somos como ciudadanos, qué queremos ser como ciudadanos. Y cuando nos preguntamos cómo queremos ser como ciudadanos, tenemos que preguntarnos también cómo queremos ser gobernados y cómo queremos nosotros participar de una manera directa en la construcción del espacio político. Me interesan mucho esos aspectos porque me interesa mucho la construcción de ciudadanía desde una participación ciudadana crítica, desde una participación, desde una formación de organizaciones que estén fuera del
organizaciones que funcionan fuera del ámbito de los partidos políticos y que le permitan a esas organizaciones que funcionan fuera del ámbito de los partidos políticos ejercer presión sobre los liderazgos políticos. Es decir, creo que tenemos que pasar de unas circunstancias en que hemos vivido a merced de los liderazgos políticos a pasar a una nueva circunstancia en la cual sean más activos los liderazgos ciudadanos. Los liderazgos ciudadanos en la manera de construir y de hacer política. No es que vamos a... ni siquiera me lo imagino, un mundo sin políticos. No, creo que la política es importante, es necesaria. Creo que la acción ciudadana tiene que convertirse en herramientas de carácter político. Pero creo que es otra la manera en que hay que concebir la relación de la ciudadanía y la política. Genial, José. Muchas gracias y un gusto como siempre. Bueno, gracias a ustedes por permitirme conversar y pasar un buen rato.